Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha ¿Cómo les va? bien. Bueno, Sí, perfecto. buenísimo. Perfecto, vamos a esperar un ratín. A ver si esperamos a que ingrese más gente y si no, largamos. ¿Sí? Si quieren, así ya nos aprestamos al lunes. Parcial, lunes 20:15, presencial en la Facultad de Derecho, escrito. Va a haber 6 preguntas, 2 preguntas de cada profesor. Lo más probable, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que les vaya bien. Si han venido estudiando, calculo que sí. Y vamos a tratar de hoy, si quieren, aclarar todas las dudas que tengan. Así vemos cómo sale todo en el parcial. Por mi parte vamos a tratar de hacer preguntas de cosas que hayamos dado, para que no se sientan tan descolocados. Bueno, 2019, lo lamento por los que no están, pero vamos a ir arrancando. Habíamos quedado en la clase pasada, ¿sí? Que en definitiva habíamos hecho una suerte de raconto de lo que era la intervención de terceros en los contratos y lo que eran los efectos de los contratos naturales, es decir, efectos propios de los bilaterales, donde hablamos de todas las situaciones, le subimos, creo que le llegó el tema del artículo de seña, de prenda iba a decir, de seña, donde ahí aludimos precisamente a cuál es ese efecto, la seña como cláusula accesoria de los contratos bilaterales en el 1059-1060. Y ahora nos toca hablar de la finalización, de la extinción de los contratos. Y cuando hablamos del capítulo de extinción, que está previsto del artículo 1076 al 1091, ahí nosotros efectuamos, en ese apunte que dice teoría general del contrato, es como que establece esa teoría general del contrato las dos puntas del íter contractual. Cómo es el inicio, cuáles son los elementos estructurales, y la parte final, lo que sería la ineficacia. Entonces, hoy vamos a hablar de ineficacia contractual, en parte también como extinción de los contratos.
Y ustedes recuerdan que cuando nosotros arrancamos la clase, una de las primeras clases, dijimos que los contratos podían crear, modificar, regular, transmitir o extinguir relaciones jurídicas. Con lo cual, cuando hablamos de extinción contractual, obviamente tenemos que aludir a una clase de extinción que es extinción por vía del contrato, es decir, un acuerdo para dejar sin efecto un contrato o para extinguirlo, a lo cual vamos a denominar distracto. El distracto contractual es un contrato para extinguir otro contrato. ¿Sí? Si nos ponemos de acuerdo en dejar sin efecto un contrato que ya habíamos celebrado con anterioridad. Eso que se denomina distracto en realidad no es nada más ni nada menos que una rescisión bilateral. Por eso el 1076 comienza hablando de una de las primeras extinciones, que es la rescisión. Y la rescisión puede ser de naturaleza unilateral o bilateral. Pero antes de hablar de eso, déjenme quizás graficar, como tienen ustedes graficado en el apunte, en qué consiste la ineficacia. ¿Sí? Y la ineficacia en realidad se denomina así en estos términos genéricos. Muchos autores, no solo nacionales, sino también extranjeros, han coincidido en clasificar al no como invalidez, porque la palabra invalidez deja ver de que el acto es inválido, de que el acto no produce efectos. Ahora, cuando nosotros hablamos de ineficacia en sentido genérico, estamos conteniendo no solamente a la invalidez, sino también a aquellos casos en donde los contratos son válidos, pero no producen efectos. ¿Se van dando cuenta? Entonces, como teoría general de la ineficacia, nosotros englobamos tanto a la invalidez como a la ineficacia propiamente dicha. Ahora, cuando nosotros hablamos de invalidez, evidentemente nos estamos refiriendo a una clase de ineficacia, que es la genética. ¿Por qué? Porque la genética, la ineficacia genética, es la que ataca directamente los pilares del negocio jurídico, es decir, la estructura del negocio jurídico. Es decir, los elementos estructurales del negocio jurídico contractual. En ese sentido, entonces, podemos tener una primera clasificación entre ineficacia congénita o genética e ineficacia funcional. ¿Por qué decimos esto de la invalidez y de la ineficacia? Porque en los supuestos de ineficacia genética o congénita puede haber invalidez. Ahora, en los supuestos de ineficacia funcional no hay invalidez. Lo que hay es privación de efectos de ciertos actos jurídicos como consecuencia de la extinción contractual. El único supuesto que podría ser discutido, y en esto creo que López Mesa trata algo al respecto, es el supuesto de la inoponibilidad. Porque cuando uno abarca o trata la inoponibilidad, nosotros sin perjuicio de que la tratamos dentro de lo que denominamos ineficacia funcional, cuando uno analiza la inoponibilidad como una característica frente a terceros, uno ve que la ley menciona diciendo que sea el acto nulo o anulable, es decir, sea el acto inválido o no, si hay terceros de buena fe a título oneroso, ese acto les resulta inoponible. Entonces ahí la inoponibilidad sería un supuesto de negocio jurídico inválido, pero que esa invalidez no se traslada, le es inoponible a los terceros adquirentes de buena fe. ¿Estamos? Y eso es lo que se denomina, bueno, a excepción de las tradiciones o de las adquisiciones ad non domino, que esas no están cubiertas por las tradiciones, y esto calculo que lo deben haber estudiado en Civil 1 y parte general y en obligaciones. Estamos hablando, si no me equivoco, del artículo 392 del Código Civil y Comercial. O por ahí anda. A ver, tiene que ser ese. O por ahí, o por ahí. Va por ahí, me parece. No me acuerdo ahora, pero... A ver si es cierto. Efectos de la nulidad. Confirmación, nulidad total. Inoponibilidad 396. 392 son efectos de la nulidad con relación a tercero en el caso de existir cosas registrables. Porque ahí se produce otra cuestión, que es la revocación del dominio, como clase de dominio imperfecto, pero ustedes no lo van a ver todavía porque están en contrato. Y eso es real. Pero bueno, hasta acá vamos.
Entonces decimos, como una gran categorización genérica, nosotros separamos a las ineficacias en dos. La congénita o genética, que ya sabemos que esa ataca ¿cuál? Esa ocurre cuando hay un vicio en el negocio jurídico, en la estructura del negocio jurídico, es decir, en los elementos estructurales del negocio jurídico, es decir, en aquello que habíamos dicho, los elementos estructurales genéricos del contrato. Cuando hay un vicio ahí, la sanción va a ser una suerte de ineficacia genética o congénita o estructural, que puede ser, obviamente, total o parcial, absoluta o relativa. ¿Por qué? Porque puede ser sujeta a confirmación, pero está latente ahí. Y en el caso de que se descubra y se decrete, obviamente hay un acto saneatorio que va a ser el de la nulidad, porque la nulidad es una sanción legal. Entonces, dentro de lo que es la ineficacia genética congénita o estructural, aparece un primer supuesto o ejemplo que es la nulidad. Hay otros, la nulidad en sus formas, en sus diversas formas, total o parcial, absoluta o relativa, dependiendo del interés en el cual esté establecido esa nulidad. Después aparece otro elemento que es la inexistencia del acto dentro de la congénita o genética. ¿Por qué? Porque nunca existió. Nunca existió ese acto. Quizás el ejemplo más generoso que se puede buscar como ejemplo de inexistencia, más allá de que está discutido, es el típico caso del acto jurídico procesal denominado sentencia. ¿Sí? Una sentencia judicial, por ejemplo. La sentencia judicial, cuando le falta la fecha, cuando le falta el lugar, pero está firmada, la sentencia es nula. Porque está firmada, como acto procesal el juez la firmó, pero le falta un elemento estructural. Y también es nula cuando no es congruente, o también es nula cuando no resuelve conforme la estructura que debe tener la sentencia, en los términos del artículo 163 del Código Procesal. Ahora, cuando esa sentencia, o ese proyecto de sentencia, tiene lugar y fecha, tiene los considerandos, tiene los autos y vistos, los considerandos, los resultandos, pero le falta la firma del juez, ¿hay sentencia o no hay sentencia? No hay sentencia. No hay nulidad, porque hay inexistencia de acto. El acto no existe como tal, porque le falta la firma del funcionario autorizado, que es el juez. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo en ese elemento nosotros podemos tener, lo mismo nos ocurriría con un contrato. Un escrito que dice contrato de locación. Lo realizamos todo y no está firmado. ¿Mm? ¿Es válido o inválido ese contrato? En realidad es inexistente ese contrato como tal hasta ahí. Lo que habría que ver es si hay en la práctica, ¿sí?, principio de ejecución por vía de quién, del análisis de la actuación de las partes con posterioridad a la celebración de contrato. Lo que pasa es que acá no tenemos celebrado contrato para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos elementos. Ahora, ese elemento, en esa clase de contrato habría que ver si funciona. ¿Por qué? Porque como el contrato de locación es un contrato aformal, no requiere una forma determinada, ¿sí?, no es necesario que exista. Ahora, imaginémonos que ocurra lo mismo con una donación. Una donación. ¿Está? Vamos a la donación, firmamos una donación, pero le decimos, ¿sabe qué, Arroceres? Vamos a hacerlo, pero en un instrumento privado, la donación del inmueble. No vamos a ir al escribano para no gastar tanto. ¿Te parece bien? Sí, me dice la doctora. Me parece perfecto. Y firmamos un instrumento privado. ¿El acto es válido o es nulo? Es nulo. Es nulo por falta de forma. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en ese contrato en particular, la ley exige un acto formal determinado que es la escritura pública para la exteriorización del consentimiento. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece como muy explícito el tema de la nulidad. Por falta de forma, sí, por falta de forma, pero en realidad porque está viciado el consentimiento, porque el consentimiento no se exteriorizó de la manera en que debía haberse hecho, como ante un escribano público por una escritura pública. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una ineficacia congénita, genética o estructural, absoluta. El negocio es nulo. ¿Y qué efectos tiene la nulidad? Porque ahora lo importante de la ineficacia no es solamente ver dónde las clasificamos, sino los efectos.
¿Y qué efectos tiene esa nulidad? Y tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del acto jurídico. ¿Sí? La celebración del negocio jurídico, esa celebración queda saneada y se priva de todos los efectos a ese negocio. ¿Estamos? Paul, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Porque se escucha... ¿Podrías? Ahí está, gracias. Mil gracias. Entonces, ¿hasta acá vamos? Es decir, ahí tenemos un ejemplo de ineficacia congénita genética o estructural, la nulidad. ¿Por qué? Porque cuando el negocio no se otorga con la forma que el consentimiento debe ser otorgado, es nulo. ¿Y qué efectos tiene esa nulidad? 392 y siguientes y anteriores. Efectos retroactivos. La nulidad siempre tiene efectos retroactivos. Si ustedes analizan, el derecho es lógica. ¿Y por qué la nulidad tiene efectos retroactivos? Porque justamente es una sanción legal reparadora que sanea los vicios en los pilares del negocio jurídico. Nunca podría tener efectos la nulidad ultraactivos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es una cuestión? Ahora quizás vamos a reforzar algunos conceptos que ustedes tienen medio flojo de Civil 1. Es lo que va a pasar acá. Entonces, la ineficacia congénita, genética o estructural o invalidez tiene efectos, por ejemplo, la nulidad, tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del acto jurídico. Nunca puede tener efectos ultraactivos, porque justamente la nulidad es un efecto reparador. Por eso la ley la define como la sanción legal reparadora. ¿De qué? De los vicios que están en los pilares del negocio jurídico. ¿De qué? Del contrato. Es decir, o está viciado los presupuestos o están viciados los elementos. Que generalmente cuando está viciado el presupuesto, ¡clan!, cae el vicio sobre el elemento estructural. Porque, por ejemplo, si hay falta de capacidad, plink, vicio en el consentimiento. ¿Se dan cuenta? Si hay vicio en la forma, si la forma es requerida adecencia para la celebración de ese negocio jurídico, clink, vicio en el consentimiento. Si hay perjuicio para terceros con la celebración de ese negocio jurídico, plink, vicio en el objeto. Si no hay causa para la celebración porque el contrato en realidad es una simulación o es una falsa causa, porque vieron que hay una discusión, bueno, supongo que lo habrán visto cuando vieron simulación, que justamente la simulación es un vicio del negocio jurídico que ataca la causa, no existe. O en realidad es otra, hay una falsa causa. ¿Sí? O no existe o hay una falsa causa. Entonces, clink, vicio en el elemento estructural genérico causa. ¿Se dan cuenta? O no está. ¿Vieron cuando hablábamos del 1013 de la necesidad de la causa? Che, ¿cuándo tiene que estar la causa? Siempre tiene que estar. Antes, durante y después. ¿De qué? Antes de la celebración del contrato, durante la celebración del contrato y después de la celebración del contrato con su ejecución. Entonces, fíjense cómo ahí la sanción siempre va a ser la nulidad. Y la nulidad como reparación. Típico ejemplo, vicio de lesión. Fíjense cuando vayan a lesión, analicen lesión, y van a ver que la diferencia que existe entre lesión, frustración del fin, pregunta de parcial. Qué lindo. Miren, yo digo esto y ahora ya está. Lesión, frustración del fin e imprevisibilidad. Los invito a que lo pensemos entre todos. Cuando vemos la sanción que hay en el caso de existir el vicio de lesión, cuando existe el vicio de lesión, fíjense que la sanción no habla de una sanción de rescisión del contrato, de resolución ¿de qué habla? De nulidad o de readecuación. Vamos a buscarlo, a ver, busquémoslo. Hagamos una revisión entre todos, a ver si encontramos lesión. Lesión tiene que estar en vicio de los actos jurídicos. 332. ¿Sí? Vieron que hay dos clases de lesión, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, que eso es Civil 1 y obligatio,
más allá de las clases de lesión, a nosotros nos interesa saber ahora los efectos. Y cuando uno analiza el 332, primer párrafo no, segundo párrafo no, tercer párrafo no, cuarto párrafo, la sanción. Porque una vez que detecto el vicio, ¿qué hago? Tengo que decir qué hago con el vicio, ¿no? ¿Y qué dice el cuarto párrafo? El afectado tiene la opción, no dice la, pero yo se la agrego, tiene la opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio. ¿Y por qué la nulidad? Y no dice la resolución o la rescisión. Porque el vicio está en los pilares estructurales del negocio jurídico. La sanción que prevé el 332 cuarto párrafo es un supuesto de ineficacia congénita o genética o estructural contractual. ¿Por qué? Porque la sanción es la nulidad. ¿Y por qué? Porque está viciado el consentimiento. ¿Por qué está viciado el consentimiento? A ver, pensemos entre todos. Porque aparece en el primer párrafo que está viciado el consentimiento, porque dice, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra. Ahí está el vicio. ¿Se dan cuenta? El vicio está en el consentimiento. ¿Pero qué provoca? Por eso se dice que es lesión objetiva subjetiva y es mixta. Porque esa explotación tiene que traer aparejado o o conlleva una desproporción en las prestaciones. Por eso se puede reajustar. Por eso la similitud con la imprevisión. Vayan al 1091. Por eso la similitud con la imprevisión. Pero fíjense que en la imprevisión no habla de nulidad. ¿Por qué? Porque no es un supuesto de invalidez la imprevisión, porque la imprevisión es un supuesto de ineficacia funcional que trae aparejada la resolución 1091. A ver, ¿se dan cuenta lo lindo que tiene este tema? Bueno, lo lindo, ustedes me van a decir, vos estás loco, hermano. ¿De qué estás hablando? A 3 días el parcial, lindo o feo. No sé si se puede hablar en conceptos de belleza esto, pero quiero que descubran, ¿se acuerdan cuando en la primera clase dijimos, seamos críticos y no seamos meros lectores de las normas? Analicemos el porqué. Y cuando uno escarba el porqué, o el qué, va a la razón de ser o a la filosofía de la norma. ¿Sí? Cuando uno se pregunta, ¿qué soy? Ya es una pregunta filosófica. ¿Qué es esto? Es una pregunta filosófica, trata de analizar la naturaleza. Cuando ustedes van al 1091, una de las preguntas podría ser, por ejemplo, ineficacia contractual, diferencias entre ineficacia congénita y funcional. Ejemplos de ineficacia, diferencias entre lesión, imprevisión y frustración. Y ahí tienen para hablar un tratado de la ineficacia funcional prácticamente. Pero quiero que me sigan en esto. Que cuando uno va al 1091, fíjense que en ninguno de los parágrafos del 1091, a pesar de ser un artículo bastante larguito, no es el más largo que hay en la historia del derecho. Si no, los invito a ver el artículo 35 bis y ter de la ley 21.526 de entidades financieras, que tiene 4 páginas, y ahí me van a dar la razón de que no es el más largo. Dice, si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, ya está, plum, ahí me encajonó los contratos. No en cualquier contrato funciona la imprevisión. ¿Está? La lesión. En esto se parece a la imprevisión. ¿Por qué? Porque ¿qué desproporción va a haber en un contrato gratuito? ¿Se dan cuenta? Cuando la imprevisión me dice que funcionan los conmutativos, entonces me funciona solo para los onerosos. Sin perjuicio que en doctrina y teoría hay algunos autores que dicen que podría llegar a funcionar, al igual que la lesión. Pero son contratos que actúan en los onerosos. Entonces, ¿sé por qué? Porque habla de la desproporción objetiva prestacional. Los dos hablan de la desproporción. Por eso, en los dos se puede reajustar el contrato. Fíjense dónde aparece en el 1091 la palabra reajustar. Aparece la palabra reajustar.
Pero aparece otra palabra. En realidad, más que reajustar, aparece la palabra adecuar. Pero la palabra que aparece en el 1991 es la resolución. Nunca Pero aparece la palabra nulidad. Fíjense en la parte final, en el parágrafo final, en el anteúltimo parágrafo dice así. Sobrevenida por causa ajena a la parte del riesgo asumido por la afectada, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o por omisión, perdón, o por excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Esa adecuación contractual de la imprevisión es la misma readecuación contractual de la lesión. ¿Por qué? Porque tratan de ajustar la prestación, el desequilibrio prestacional, pero fíjense que en caso de lesión se habla de nulidad y en caso de imprevisión se habla de resolución. Con lo cual, las dos no son las mismas figuras de ineficacia. ¿Por qué? Porque la lesión es una ineficacia congénita funcional, perdón, congénita o estructural, y la imprevisión es una ineficacia funcional que provoca la resolución o la adecuación del contrato. Pero sigo. ¿Hasta acá vamos? ¿Se van dando cuenta? Eso es lo que quiero que ustedes descubran cuando lean el artículo este de ineficacia. Entonces, volvemos a empezar, porque con la repetición de palabras muchas veces va quedando, y con los gráficos. Hoy vamos a hablar de ineficacia como efecto extintivo del contrato. Dentro de esa ineficacia, nosotros lo que tenemos que aprender es a detectar a dónde está el elemento que me coadyuva al contrato, que me lo vicia o que me lo afecta. Entonces, ineficacia como comprensivo de ineficacia e invalidez. Ahora, cuando empezamos a analizar, decimos, ojo, una cosa es que el vicio se presente en la estructura del negocio jurídico, cuando nace en el sinalagma genético, por eso se llama ineficacia estructural genética o congénita, diría Federico de Castro y Bravo, Francesco Galgano y miles más. O siendo válido el negocio jurídico, ya no hablamos de invalidez, siendo válido el negocio jurídico, acontece un hecho futuro e incierto que afecta la ejecución de ese contrato, que afecta el funcionamiento de ese contrato, que afecta el principio de ejecución de ese contrato. Entonces parece ser que ya salimos, despegamos de lo congénito porque ya el negocio lo damos por válido y empiezan a aparecer las figuras de ineficacia funcional, es decir, aquellos elementos, fíjense que al decir que está apareciendo un elemento posterior a la celebración del contrato válido que afecta, que puede ser objetivo o subjetivo, y que afecta la ejecución de ese contrato, nosotros estamos hablando en cierto modo de una condición. Es decir, si la condición acontece, se extingue el derecho. Entonces pareciera ser que estuviésemos hablando de ciertos institutos que afectan el funcionamiento del contrato, la ejecución del contrato, pero con los mismos efectos de la condición resolutoria. ¿Por qué? Porque nació el contrato, el acto jurídico contractual es válido, pero aparece un elemento futuro, incierto, objetivo o subjetivo, que me impide seguir produciendo los efectos normales de ese contrato y puede llegarlo a la extinción. Como por ejemplo, ¿cuál? El incumplimiento. El incumplimiento contractual. Entonces, dentro de esta segunda categoría, imaginemos que hicimos un cuadrito que dice ineficacia. Una flechita para arriba que diga A, ineficacia congénita, genética o estructural. Y otra flechita que diga B, abajo, que diga ineficacia funcional. ¿Sí? Así es como está desarrollado, sin ese gráfico, está desarrollado el trabajo, me parece. Dentro de la ineficacia congénita, genética o estructural ponemos vicios que se encuentran en la estructura del negocio jurídico, en los pilares del negocio jurídico, en los elementos estructurales genéricos del negocio jurídico. ¿Sí? Entonces, ¿qué aparece? ¿Quién va a aparecer?
va a aparecer la nulidad con todos sus alcances, total, parcial, absoluta o relativa, y va a aparecer también la inexistencia. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el acto no existe. Entonces se va a privar de efectos. ¿Está? Ahora, cuando vamos a la segunda, ineficacia funcional, son todos los hechos o actos objetivos, externos o internos, subjetivos u objetivos, que afectan el funcionamiento del contrato. El funcionamiento, qué puntual, no pasa nada. Tampoco es que nunca que empiezo a dar 20 y 46, Espinosa, tampoco es que empiezo tan tarde, a veces que llego temprano, ¿sí? Bueno, ¿se van dando cuenta? La ineficacia funcional son elementos que afectan el principio de ejecución del contrato. El contrato ya es válido, el contrato ya nació, pero ahora hay elementos que lo afectan y pueden provocar su extinción. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, hay distintos institutos. Y ahí nosotros, dentro de ineficacia funcional, vamos a poner flechita para arriba. A, resolución. B, rescisión. C, revocación. D, inoponibilidad. E, pensaban que terminaba ahí nomás, ¿no? Ineficacia o eficacia pendiente. En el caso de la ineficacia, lo que nosotros vamos a ver va a ser la ineficacia pendiente. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Doctor, ¿Sí? Sí. dijiste resolución, rescisión. Resolución, rescisión, revocación, inoponibilidad, ineficacia pendiente. Gracias. No, de nada. ¿Hasta acá vamos? Yo lo voy mencionando y después los vamos a ir viendo con ejemplos dónde metemos a cada uno. Pero lo que importa de esto es saber los efectos que provoca cada uno de estos elementos. Entonces vamos. Cuando hablamos de resolución, fíjense que el artículo 1076, extinción del contrato, no habla de resolución. Comienza hablando de la rescisión. ¿Sí? Cuando van a rescisión, vayan a rescisión y abren dos flechitas más. Esto no es fácil. En rescisión, abren dos flechitas y en una ponen rescisión unilateral y en la otra ponen rescisión bilateral. ¿Hasta acá vamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los que mencionamos son hechos, o sea, son institutos que actúan con posterioridad al contrato y que pueden provocar o la resolución, o la rescisión, o la revocación, o la ineficacia, o la inoponibilidad. ¿Está? Entonces, lo que hay que analizar en la ineficacia funcional, lo importante que hay que analizar, es, si hay extinción, ¿desde cuándo se provoca esa extinción? La pregunta sería, ¿qué efectos tiene esa extinción? Entonces ahí vamos a ver que la resolución siempre tiene efectos retroactivos o ex tunc, ¿sí? Efectos retroactivos o ex tunc. Resolución, se lo graban, siempre tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del negocio jurídico. O ex tunc. Ex tunc significa desde antes en latín. Desde antes de que se provoca el hecho generador de la resolución. Entonces, ejemplo, ineficacia funcional, resolución, efectos retroactivos al momento, ¿a cuándo? Y nunca se puede ir más atrás que el acto jurídico que estamos pretendiendo invalidar, es una cuestión lógica. Entonces, todas van a ser retroactivas al momento de la celebración del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque antes no existía el contrato. ¿Se van dando cuenta? Entonces, la resolución siempre siempre con efecto retroactivo o ex tunc, ¿a dónde? Al momento de la celebración del negocio jurídico. Y acá es donde se nos empieza a mochar la idea
fíjense cómo habla el profesor, ¿no? Mochar la idea, nos empieza a trastabillar la idea de que todo tiene efecto retroactivo. Porque entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué diferencia encuentra alumno o colega entre la ineficacia congénita nulidad y la ineficacia funcional resolución? Entonces ahí, ¿por qué? ¿Por qué iría esa pregunta? Porque las dos, ambas tienen efecto retroactivo al momento de la celebración del negocio jurídico. Ahora hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el 1081. La diferencia está en que si el contrato es bilateral, el inciso B del 1081, si me equivoco me corrigen, puede andar por ahí, le da efecto retroactivo a la extinción contractual, pero deja firmes las prestaciones que han sido ejecutadas, que no han sido impugnadas y que no se ha reservado, o ha hecho reserva de dicho pago. Entonces, ahí aparece marcada la diferencia entre la nulidad, el efecto retroactivo de la nulidad y el efecto retroactivo de la resolución. ¿Cuál es? Que el efecto retroactivo de la nulidad fulmina todos los efectos del acto. Por eso las partes deben restituirse recíprocamente todo aquello que se hubiesen dado, excepciones, nulidad del acto jurídico cuando hay insanía o insanía. ¿Por qué? Porque cuando se analiza la nulidad del acto porque el que fue a dar el consentimiento era un incapaz, o por ejemplo un demente, o alguien que tiene afectadas sus facultades mentales, obviamente el juez va a ser el que lo declare, pero necesita de la ayuda de profesionales. Va a tener que venir un médico psiquiatra a decir si tenía sus facultades mentales. Y ahí fíjense ustedes que la sanción legal reparadora de nulidad en beneficio del incapaz anula el acto, pero priva de los efectos restitutivos completos, porque lo que uno va a tener que acreditar es que el incapaz se benefició con esa nulidad, para lograr la restitución recíproca de las cosas dadas en virtud de la nulidad. A ver, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? Ojo que una cosa es la nulidad por falta de forma y todo eso, y otra cosa es la nulidad cuando hay incapacidad. Porque si la nulidad es como consecuencia de la incapacidad, por ejemplo, por un hecho de insanía, la restitución no se da recíproca. Hay que acreditar que el insano se benefició. ¿Y quién va a tener que acreditar eso? La parte capaz va a tener que acreditar que el negocio jurídico le reditúa al insano. Por ejemplo, que si le prestó plata, con esa plata canceló una hipoteca. En ese caso va a poder acreditarlo. Ahora, si no puede acreditar eso, lo lamento, pero no se le va a restituir el dinero. ¿Se dan cuenta cómo funciona? En el caso del incapaz, que sea insano. Pero salvo eso, que es muy complejo y es muy, cuando lo vemos en las sentencias, es una cuestión pura de prueba, la diferencia sustancial entre la nulidad y la resolución está en el 1081. En los contratos bilaterales, las prestaciones divisibles que se hayan cumplido quedan firmes, ¿sí? Y no deben restituirse esas. Típico ejemplo, lo dimos en la clase pasada, la locación. Yo demando la resolución del contrato de locación, demando el desalojo porque no me paga el canon locativo al mes 19, supongamos, al mes 19. ¿Sí? Si pasa eso, las prestaciones anteriores del locatario, yo estoy pidiendo la resolución del contrato, estoy pidiendo el desalojo que implica la resolución contractual y es un contrato bilateral. Entonces, el juez dice, sí, hay que desahuciar al locatario. Fantástico. ¿Qué efectos tiene esa demanda? Bueno, restitúyale el inmueble al locador y el locador tiene que restituirle las prestaciones al locatario. No, porque fueron prestaciones divisibles que se cumplieron y que no se hizo reserva de ellas y quedan firmes. ¿Se dan cuenta? El locador no le tiene que restituir la plata al locatario, porque si no habría un enriquecimiento sin causa a favor del locatario que estuvo viviendo 19 meses gratarola en el inmueble. ¿Está? Gratarola es una palabra
del latín jurídico argentinizada. Es una clase de contrato gratuito, sería, ¿no? ¿Hasta acá vamos? Hoy está en serio, tiro chistes, pavo, y no se ríen, así que es compleja la situación ya. No sé si el susto está empezando a hacer lo suyo, o el deadline, la fecha de cierre, está empezando a hacer esto. Bueno, hasta acá vamos, ¿se entendió? Ejemplos de resolución y previsión. Ejemplos de resolución, frustración del fin. Ejemplos de resolución, incumplimiento contractual. Ejemplos de resolución, cláusula resolutoria. La condición resolutoria es un ejemplo de resolución. El pacto comisorio o la cláusula resolutoria expresa o tácita son ejemplos de resolución. ¿Está? ¿Sí? Y también la ineficacia pendiente son ejemplos de resolución. Los supuestos de ineficacia pendiente son ejemplos de resolución. ¿Por qué? Porque el pacto comisorio tácito o la cláusula resolutoria tácita, que es un elemento natural en los contratos bilaterales, es un supuesto de ineficacia pendiente. Es decir, el sometimiento de un contrato a una condición resolutiva implica una ineficacia pendiente. ¿Por qué? Porque si se produce el hecho extraordinario o el imprevisto, futuro, incierto, se extingue el contrato. Por eso no hablamos de invalidez en esta parte. ¿Se dan cuenta? Esos son todos ejemplos. Y hay miles de ejemplos más. ¿Está? Eso sería resolución. Rescisión. La rescisión, como dijimos, es un elemento extintivo de los contratos, también es una figura extintiva de los contratos, pero la rescisión puede dividirse en dos clases. En la rescisión unilateral, que es la facultad legal o contractual establecida en favor de una de las partes de extinguir el contrato, o la bilateral, que es cuando las partes se ponen de acuerdo en extinguir un contrato que venía ejecutándose. Ahora, efectos de la rescisión. Siempre, pero siempre, la rescisión unilateral tiene efectos ultraactivos, es decir, para el futuro, es decir, ex nunc, desde nunca, desde ahora, desde que se produce. ¿Sí? Tiene efectos futuros. Típico ejemplo, ¿cuál es? La rescisión unilateral establecida por el Código Civil y Comercial en favor del locatario, luego de pasados 6 meses, luego de transcurridos 6 meses de la locación, el locatario puede, previo aviso al locador, anticiparle que se va a ir del inmueble. Eso es un ejemplo de rescisión unilateral. ¿Sí? La facultad. La ley lo menciona mal, alude mal a la resolución contractual. ¿Por qué? Porque no tiene efectos retroactivos. Eso es lo que se denomina en los contratos, como por ejemplo de suministro o en los contratos de distribución comercial, franquicia, concesión, agencia, como cláusula gatillo generalmente. La cláusula gatillo, esa rescisión unilateral, puede ser convencional o legal. ¿Sí? Entonces, ineficacia, seguimos el caminito, ineficacia, B, ineficacia funcional, B, rescisión, A, rescisión unilateral, abrimos 2 flechitas y ponemos dentro de la rescisión unilateral 2 flechitas, convencional o legal. ¿Me van siguiendo, no? Cuando la ley establece en cabeza de una de las partes la facultad de rescindir, es una rescisión unilateral legal. Y si no, puede ser convencional. El contrato puede prever una cláusula de rescindibilidad de contrato a favor de una de las partes. Generalmente, ¿en dónde? En los contratos comerciales. En los contratos comerciales de distribución comercial, concesión, agencia, franquicia, distribución, siempre hay cláusulas de rescisión unilateral, o lo que se denominan cláusulas gatillos en favor de determinadas partes, generalmente la parte fuerte, obviamente. Si no, no sería un contrato de distribución. Pero también hay una rescisión bilateral. La rescisión bilateral es aquella que nosotros vamos a denominar distracto contractual.
Es decir, hay un acuerdo para extinguir un contrato. Hay un contrato para extinguir un contrato. Hay un contrato de distracto para dejar sin efecto un contrato válido. Y acá ojo, porque la ley dice, ojo, la rescisión bilateral también tiene efectos ultraactivos, la rescisión bilateral también tiene efectos para el futuro, la rescisión bilateral también tiene efectos ex nunc, salvo que las partes decidan darle efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato. ¡Apa! ¿Esto lo me toca Taldo? No, lo dice la ley, muchachos. Gracias a Dios. Y a la ley, ¿no? 1076, rescisión bilateral. 1076, rescisión bilateral. El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta estipulación, excepto estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta a derechos de tercero. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la rescisión bilateral, si las partes se ponen de acuerdo en darle efecto retroactivo, puede tener efecto retroactivo. ¿Lo explico de nuevo? La rescisión, tanto unilateral como bilateral, siempre tienen efectos ultraactivos, a excepción del 1076 que prevé que las partes en la rescisión bilateral pueden darle efecto retroactivo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Entonces, 1076, ejemplo de rescisión bilateral. No contentos con ello, aparece otra figura, que es prototípica de los negocios, ¿sí?, de confianza, de los negocios de colaboración gestoria, de los negocios de gratitud, como es la revocación. La revocación, como ineficacia, la revocación puede ser tanto de los actos unilaterales como de los bilaterales. Ejemplo de revocación de negocio unilateral en materia contractual: revocación de la oferta, revocación del consentimiento. ¿Sí? Pero esos son de negocios unilaterales. Revocación del testamento, revocación del legado, negocios unilaterales. No estamos en el ámbito contractual ahí. Ahora, un contrato podría ser revocado. ¿En qué ejemplo? Típico caso del mandato. El mandato 1319 del Código Civil y Comercial, la ley dice: el mandato es es un contrato por el cual una parte le encomienda a otra la celebración de uno o varios negocios jurídicos a cargo de una contraprestación. Pero después, a renglón seguido, 1320, 1321, dice: el mandato puede ser representativo o no representativo. Ya lo vimos en la teoría del 1, 2, 3, cuando vimos 357 y siguiente, teoría de la representación. Cuando uno está en presencia del mandato representativo, es decir, el mandato propiamente dicho como contrato, ¿quién otorga el acto de confianza? El mandante le otorga el acto de confianza al mandatario. ¿Sí? Pero ¿qué característica tiene ese contrato? Que es por antonomasia revocable. Siempre se puede revocar. A excepción, ¿se acuerdan que vimos? A excepción del artículo 380 o 382, nunca me lo acuerdo. 380 creo que era, cuando hablaba del mandato irrevocable. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Miéntame y díganme que sí, que se acuerdan todo, que ya están reafilados para el parcial, que esto es de taquito, que se están aburriendo con esta revisión de ineficacia. ¿Sí? No, 380. Ahí está. 380. Fíjense el 380 inciso C, ejemplo de revocación. Dice, yo se los leo por si no lo tienen ahí. El poder se extingue. C, por la revocación efectuada por el representado. Sin embargo, un poder puede ser, ¿quién sería el representado? El mandante. ¿Estamos de acuerdo, no? El mandante es el representado. Por la revocación efectuada por el representado. Sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable, siempre que lo que sea para actos especiales, limitado en un plazo de tiempo y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante o de un tercero, común, o representante o representado, Pero fíjense cómo termina.
y puede revocarse sin media justa causa. Con lo cual, en los negocios típicamente de colaboración gestoria como el mandato, siempre la revocación está latente, aunque sea irrevocable, habrá que invocar la justa causa, pero opera la revocación. Y también en el contrato de ¿qué? De donación se puede revocar la donación por ingratitud, como también se puede revocar varias otras cosas más. Pero lo importante de esto es que este es el ejemplo. ¿Qué efectos tiene la revocación? La revocación, ahora sí, siempre tiene efectos ultraactivos. La revocación tiene efectos siempre para el futuro, nunca para el pasado. ¿Por qué? Porque mientras duró el acto fue válido. Hasta tanto no existió la revocación, el acto de representación fue válido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La revocación siempre tiene efectos ultraactivos para el futuro o ex nunca. Desde nunca. ¿Sí? Esto suele traer confusión. Che, no me acuerdo, ex nunca era, ustedes lo quieren decir, y siempre tradúzcanlo al castellano o al latín, ex tunc desde antes, ex nunc desde nunca. Entonces, la resolución tiene efectos retroactivos o ex tunc. La revocación y la rescisión tienen efectos ultraactivos o para el futuro o ex nunc, desde ahora para adelante. Eso es lo que significa. ¿Está claro? ¿Qué se puede revocar? Se puede revocar una donación, se puede revocar una oferta, se puede revocar una aceptación, se puede revocar un mandato, se puede revocar, ¿qué más se puede revocar? Un cargo, ¿sí? En una donación se podría revocar y convertirla en gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero esa revocación siempre tiene efectos para el futuro. Y esa es una suerte de ineficacia funcional, porque el contrato es válido. ¿Y dónde aparece? 1077. Fíjense, 1077 dice, como estamos paseando hoy, de un lado hacia el otro, estamos paseando por esta ola de artículos. Dice el 1077, extinción por declaración de una de las partes. El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediando rescisión unilateral, revocación o resolución. ¿Está? Ahí aparecen todas. Está bien que aparezcan todas. ¿Por qué? Porque cuando yo ejerzo por la vía de resolución, por vía del pacto comisorio tácito o la cláusula resolutoria tácita de 1087 y 1088, ¿qué pasa? ¿Quién ejerce? ¿La ejercen ambas partes o una sola? No, una sola la ejerce. ¿Cómo? Mediante el procedimiento que la ley prevé. ¿Cómo? Con una interpretación fehaciente para que en un plazo no menor a 15 días cumpla el contrato. Y si no cumple ahí, ¡pum!, opera la resolución. ¿Se dan cuenta? En la rescisión unilateral, ¿por qué también? Y porque es una sola de las partes la que dice, che, no quiero seguir adelante con este contrato. Y en la revocación, obviamente. Entonces, fíjense cómo aparecen las tres figuras ahí, pero las tres figuras como natas de la ineficacia funcional, que serían justamente la rescisión, la resolución y la revocación. El problema no es ese. El problema es cuando vemos esos efectos. Acá no vamos a tener problema de confusión con la nulidad en la rescisión ni en la revocación, porque es tajante la diferencia en que una opera con efecto retroactivo, la nulidad, la resolución, y las otras dos operan con efecto ultraactivo. ¿Se van dando cuenta? Acá no hay manera de confundirlas, porque la revocación y la rescisión unilateral nunca tienen efectos retroactivos, siempre tienen efectos para el futuro. Y tampoco podría haber confusión entre la rescisión bilateral, si hay acuerdo de partes en traer o en llevar un efecto retroactivo, porque ahí se podría aplicar por analogía o se podría aplicar el 1081 o los efectos que las partes prevean de restitución. O le pueden dar las partes del efecto de la nulidad también, si quieren. Con lo cual las partes ahí son dueñas y señoras de hacer lo que crean conveniente. ¿Hasta acá vamos? Viene bastante bien, ¿no?
¿Estamos? Entonces, sí, me miran así como diciendo, Ludmila me mira como diciendo, nada. Se ríe para no llorar, ¿no? A Oscar también lo veo ahí, que va, viene, y bueno, hay que reírse, hay que tomárselo con tranquilo, esto que si nosotros pudimos recibirnos, chicos, tranquilícense porque ustedes también van a poder. No es cuestión de, el derecho no es cuestión de genios ni de genialidades, simplemente es cuestión de horas traste. Hay otras carreras que sí son difíciles. El derecho no es horas traste, meterle hasta que uno lo entiende, nada más. Fíjense, ¿no? Y eso que lo digo yo, que a mí me gusta el derecho. Imagínense si no me gustase. ¿Hasta acá vamos? ¿Estamos? ¿Qué es lo interesante que prevé y ahora después nos metemos de lleno en las cuestiones? Que seguimos. Y aparece otro supuesto de ineficacia funcional, que es la inoponibilidad. Que si ustedes van a analizar la inoponibilidad, no aparece mencionada en la parte de extinción contractual. Porque en realidad hay algunos autores que la enganchan o la meten a la inoponibilidad dentro de lo que es la ineficacia congénita. Es decir, la inoponibilidad como clase de ineficacia congénita. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, yo por lo menos. Sigan al autor que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa en la inoponibilidad no es la validez o invalidez del acto. Lo que importa es si produce efecto frente a terceros o no esa invalidez. ¿Está? Entonces, el acto puede ser inoponible tanto positiva como negativamente. ¿Sí? Puede ser como ineficacia, la ineficacia funcional como inoponibilidad positiva como negativa. Pero para resolver esta cuestión hay que ir a la parte del 3, volver al 300, e irnos a la parte del 396. Y fíjense lo que dice el 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos en la ley. ¿Está? Y dice, oportunidad para invocarla, bla, bla, bla. Típico ejemplo es la inoponibilidad del acto nulo frente a terceros. En las transferencias onerosas, en las transferencias a título oneroso, puede haber contratos que transfieran derechos a título oneroso. Dice la ley, sea el acto nulo o anulable, resulta inoponible a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que el acto entre las partes es nulo. Entre las partes no tiene validez, no tiene efecto entre las partes, pero frente a terceros, esa nulidad no se le puede exigir al tercero adquirente de buena fe. Por lo tanto, esa cosa no va a poder ser reivindicada con relación al tercero. Por lo tanto, ese contrato que era nulo entre las partes al tercero le resulta inoponible, que la nulidad, para él el negocio es válido. ¿Se dan cuenta? Para él el negocio es válido. Esto se aplica en la medida que no haya transferencias a non domino. Es decir, cuando el que está vendiendo o transfiriendo la cosa no es el dueño de la cosa. Ahí no se aplica. ¿Sí? Esa inoponibilidad no se aplica en las transferencias a non domino. ¿Te acabamos? Fíjense que la inoponibilidad, otro ejemplo, esa es la inoponibilidad positiva. ¿Sí? Para mí vale. Hay otro ejemplo. El otro ejemplo son las acciones de inoponibilidad concursal, por ejemplo. El fallido, desde que se le decreta la quiebra, pierde la legitimación sobre sus bienes. Artículo 110, la ley 24.522. Con lo cual, supongamos que realiza actos a título gratuito dentro del periodo denominado periodo de sospecha, donde todos los actos se presumen que son fraudulentos, más los actos a título gratuito. Supongamos que el fallido le donó a un hijo el bien, al único hijo. Acá ya no es cuestión de legítima. Acá es cuestión de ¿qué?
Realizado el acto a título gratuito, se entiende que es inoponible de pleno derecho. El acto entre las partes es válido, pero frente a terceros, ¿qué es? Inoponible, no vale. Véngase bien, se embarga y se remata. ¿Se dan cuenta? Ahí la inoponibilidad es negativa. Ese contrato válido entre las partes para mí me es inoponible. ¿Por qué? Porque me implica una reducción patrimonial. Artículo 118 de la ley 24.522, inciso A o 1. Fíjense cómo están aprendiendo quiebras también, con ineficacia contractual. ¿Por qué? Porque son los típicos casos, más allá de que la ley de quiebras tiene plataformas de ineficacias distintas, por lo menos las nulidades, el acto sería válido. Pero como tiene falta de legitimación, hasta podría ser considerado válido por el síndico, pero para la ley es inoponible. Y al acreedor no le pueden oponer esa venta, ni esa donación. ¿Se dan cuenta? Otro caso, la venta realizada durante el periodo de sospecha, 119. Ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pago. Se vende el inmueble y el tercero tenía conocimiento de que estaba fallido o estaba en cesación de pago, lo lamento, ¡pum! Inoponibilidad. Ese contrato entre las partes es válido. Frente a tercero, no vale. No produce efectos. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a ingresar a recomponer el patrimonio del fallido y se remata. Esto que ahora nosotros vamos viendo como ineficacia contractual, después ustedes más adelante van a ver, cuando tengan todo el complejo, por decirlo, el plexo normativo de lo que es el derecho patrimonial privado, van a ver que existen acciones que se denominan de recomposición patrimonial, de integración patrimonial y de integridad patrimonial. Entonces, van a ver que el ordenamiento jurídico va lanzando alertas y va lanzando determinadas medidas para esos estados de alerta. Si el bien no salió del patrimonio, porque el patrimonio es prenda común de los acreedores, me va a dar las medidas cautelares para que yo lo cautele y lo tenga en ese patrimonio. ¿Para qué? Para que a la postre pueda cobrarme de ahí. Ejemplos: embargo, inhibición general de bienes, todo lo que son medidas cautelares, prohibición de contratar, medida de no innovar. ¿Sí? Ahora, supongamos que el acto se produjo y ese acto me puede provocar perjuicios, acciones de fraude, la acción revocatoria pauliana, la acción de simulación. ¿Sí? Y si salió del patrimonio, como por ejemplo podría ser esta, acción de fraude, acción de inoponibilidad, vuelven todas, se llaman acciones de recomposición patrimonial. Bueno, después hay otra que no viene al caso explicarla, como la de extensión de quiebra y todo eso, pero ¿se van dando cuenta? Es decir, fíjense cómo todo el complejo me va dando ciertas garantías. Son ciertas garantías que los acreedores tienen que emergen ¿de dónde emergen? Del ordenamiento jurídico, las acciones directas, las acciones subrogatorias, las acciones de recomposición revocatoria o pauliana, la revocatoria concursal, la revocatoria por conocimiento de Estado, la extensión de la quiebra, las acciones de responsabilidad societaria, las acciones de responsabilidad concursal, las acciones de responsabilidad privadas en el derecho patrimonial. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces con estos contratos, no, la inoponibilidad no tiene efectos retroactivos. La inoponibilidad no produce efectos. No puede tener retroactivos o no algo que no produce efectos. Nunca produjo efectos. Entonces, ese negocio, en realidad, nunca produjo efectos frente a terceros. No los provoca. ¿Sí? ¿Estamos? Esa cuestión está clara. Esos son los supuestos de inoponibilidad. Es decir, bien la pregunta, Altamiranda, porque es decir, no es que, obviamente que hay que perseguirla la declaración de inoponibilidad, ¿no? Pero en realidad es que nunca produce efectos o se tiene por inoponible. Por eso algunos autores la meten dentro de la ineficacia genética. Pero el problema no estaría dentro de la ineficacia genética para nosotros, porque no importa la nulidad del acto o no. Por eso existe la positiva o la negativa. No importa la nulidad, la validez o invalidez del acto. Lo que importa es si produce efecto frente a tercero. La inoponibilidad es un típico caso de no producción de efectos o de producción de efectos frente a terceros.
A veces para protegerlo al tercero y a veces para, o sea, siempre para protegerlo al tercero y a veces para que no se perjudique el tercero. No solamente para protegerlo y darle validez a sus derechos, sino también para que no le vacíen el patrimonio. Entonces, hasta acá vamos viendo que la inoponibilidad por vía contractual podría ser, por ejemplo, ¿en dónde se pueden dar supuestos de inoponibilidad? En las sesiones de derecho. ¿Sí? En las sesiones. ¿Por qué? ¿Cómo hago yo oponible al tercero cedido, deudor cedido, el contrato de cesión? Comunicándoselo. 1636 en adelante. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos sesión de la posición contractual? 1636. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos. Acá. 1620, por ejemplo, podría ser una. Otra podría ser el 1637. ¿Por qué? Porque fíjense que como es un contrato que se realiza entre cedente y cesionario, hay un tercero que es el cedido. No importa si es acreedor o deudor. Pero ¿qué hay que hacerle a ese tercero cedido? Notificarlo. ¿Por qué? Porque si no el crédito no se traslada. Entonces fíjense cómo, para hacer oponibilidad, y acá donde viene la oponibilidad o inoponibilidad. Fíjense dónde está. Frente a los terceros acreedores, fíjense de lo que vamos a ver ahora. Frente a los terceros acreedores del cedente, le resultan inoponibles las cesiones al cesionario en la medida que no se haya comunicado al deudor cedido. Y si embargan, no me importa después si comunicas posterior. Para mí es inoponible la cesión. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué mantuvo con esa inoponibilidad? Los derechos y acciones dentro del patrimonio del cedente y los puede ejecutar. ¿Se dan cuenta cómo funciona la inoponibilidad? Paul. ¿Sí? Diana, ¿se dan cuenta? Ludmila, Morena, Maxi, Santiago, Rocío, Oscar. Fíjense, a ver si entienden, si se alcanza a ver. No quiero decir el verso porque suena feo, pero el apotegma de que los derechos no pueden perjudicar ni beneficiar a terceros es relativo. ¿Por qué? Porque yo por un contrato de cesión de créditos o de posición contractual podría estar perjudicando a terceros. ¿Quiénes serían los terceros perjudicados en una cesión de derechos del cedente al cesionario? Los acreedores del cedente. ¿Por qué? Porque los acreedores del cedente ven que disminuye la garantía patrimonial porque los créditos que tenía el cedente se los transmitió a otro. ¿A quién? Al cesionario. Con independencia al cedido. El cedido es el que debe. Ahora, supongamos que se entera el acreedor del cedente que Paul, cedente, no me acuerdo si era Paul o Paul, no me acuerdo, te pido disculpas ahí, pero puede ser Paul. Bueno, Paul, que Paul le cede a Ludmila los derechos que tiene contra Cataldo, ¿sí? de un contrato para cobrar. Paul tiene para cobrar de Cataldo 1 millón de pesos y se lo cede a Ludmila. Y resulta que Oscar Cabral, acreedor de Paul, se entera que Paul le cedió a Ludmila los derechos que tiene contra Cataldo. En esta triple relación, Paul sería el acreedor cedente, Ludmila sería la cesionaria, la acreedora cesionaria, Cataldo sería el deudor cedido y Oscar sería el acreedor el acreedor del cedente. ¿Hasta acá vamos? Oscar se entera de eso. ¿Y qué hace? Le pide al juez una medida cautelar de embargo sobre los créditos de Paul y cae el embargo. Generalmente esto pasa en las sucesiones. Cae la nota de embargo, el oficio de embargo al juzgado y dice: señor juez, trábele una nota de embargo sobre los derechos de Paul que tiene a cobrar contra Cataldo en la ejecución. Holbold contra Cataldo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Cae la nota de embargo, lo lamento, aparece Lola y no es Mora. Lo lamento. Y
aparece la Lola menos querida, porque lo lamento, y Oscar le trabó el embargo a Paul en el expediente que tiene contra Cataldo. ¿Se dan cuenta? Entonces, después aparece Paul y dice, no, pero yo le comuniqué a Cataldo la sesión que hice en favor de Rogers. ¿Sí? Ahora, cuando Roger quiera presentarse al expediente, el juez le va a decir, no, Roger, es inoponible esa sesión. ¿Por qué? Porque le es inoponible a Oscar porque Oscar primero trabó el embargo sobre los derechos antes de que estuviese notificado. ¿Se dan cuenta? Y ahí que operó la ineficacia funcional. ¿Queda sin efecto el contrato? Para nada. Entre Paul y Ludmila el contrato es válido. Después se va a tener que bancar Paul el reclamo de Ludmila porque le va a decir, pará, Paul, me lo cediste. Me cediste el $1.000.000 por 500.000 mangos, porque ahí está el negocio. Por 500.000 mangos y no puedo cobrar 1.000.000. Porque a vos ya te embargó Oscar por 800. Entonces yo voy a cobrar 200. ¿Dónde está el resto de la mía? Va a decir Ludmila. ¿Dónde está eso? Y Oscar va a estar contento, ¿por qué? Porque no salió del patrimonio de Paul eso. ¿Y qué provocó Oscar con esa cautelar? Que le sea inoponible la cesión. Que le sea inoponible la cesión de créditos y la notificación posterior. Le es inoponible. Contra él no vale. Contra los otros va a valer. Contra Oscar no vale. ¿Se dan cuenta? Inoponibilidad. ¿Y el negocio es válido? Claro que es válido. ¿Cómo no va a ser válido? Es un contrato firmemente y finamente válido, pero frente a Oscar, inoponibilidad negativa. A mí no me importa, me dice. Para mí eso no tiene efecto. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona la inoponibilidad. Y fíjense en qué contrato, en la sesión. Prototípico caso en donde pasa siempre la inoponibilidad. Otro ejemplo. Contrato hipotecario. Cláusula en el contrato hipotecario. Vamos a sacar un mutuo hipotecario. Hay una garantía. Me prestan platita por la hipoteca. ¿Sí? Y el banco pone una cláusula que dice que es inoponible al banco acreedor cualquier cesión o sublocación de boleto o cualquier locación o sublocación sin autorización del acreedor. Plum, bombazo atómico, exoceta a la cabeza. Es prácticamente una cláusula invalidante que impide contratar con terceros eso. ¿Qué pasa? El deudor hipotecario no paga, el acreedor hipotecario remata el inmueble en un proceso que se llama ejecución hipotecaria, lo remata, lo vende, hay mandamiento de ocupación, dice, y aparece, lo prototípica, ¿quién aparece? No, pero yo tengo un contrato de locación que me hizo el dueño por 3 meses. Pícaro. ¿Por qué pícaro? Ya lo van a ver. ¿Por qué? Porque el contrato de locación, sea la cosa enajenada o vendida, dice la ley, el adquirente tiene que respetar la locación celebrada por el dueño del inmueble, por el locador. Pero ¿qué pasa? Al acreedor hipotecario esa cláusula le es inoponible. ¿Por qué? Porque fue celebrada con posterioridad a la hipoteca y sin autorización del acreedor. ¿Se dan cuenta cómo funciona la inoponibilidad? Al acreedor hipotecario le resulta inoponible. Estamos hablando de inoponibilidad contractual. Miren qué cantidad de ejemplos que hay. ¿Se entendió el ejemplo? Cuando van a desocupar o a hacer el mandamiento de ocupación para rematar el inmueble, dice, che, no, pero yo soy Perico Pérez, supongamos, en alusión a un gran jugador de fútbol, aunque sea independiente, no importa. ¿Sí? Che, Perico Pérez. Y le va a decir, bueno, acredítele el oficial de justicia, Perico Pérez, ¿qué está ocupando acá? ¿A título de qué ocupa? No, yo soy locatario, tengo acá el contrato, se lo muestro y todo. Cuando va el oficial de justicia informa eso, traslado al acreedor hipotecario, el acreedor hipotecario, 3 líneas, dice, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 12, inciso B, de la hipoteca constitución del gravamen, me es inoponible porque nunca me pidieron autorización ni me comunicaron y además no estoy conforme con esa cláusula. Traslado al ocupante en los términos, 5 días. No, porque en realidad la venta tiene que respetarse. ¿Qué va a resolver el juez? Inoponible al acreedor hipotecario esa cláusula. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la inoponibilidad contractual. Bien. Quinto supuesto. Ineficacia o eficacia pendiente. Nosotros lo pusimos como ineficacia o eficacia pendiente, pero en realidad
la ineficacia o eficacia pendiente se genera como consecuencia de someter al negocio jurídico a una condición suspensiva o a una condición resolutoria. Ahora no lo saben ustedes, pero cuando vayan a la segunda parte, miren la confianza y la fe que les tengo, ¿sí? Las dos, confianza y fe. Fíjense, ¿no? Cuando vayan a la segunda parte, van a ver un contrato que se denomina compra-venta. Y van a ver dentro de esa compraventa un capítulo que se denomina cláusulas accesorias de la compraventa, 1161 y siguiente del Código Civil Comercial, si no me equivoco. Y dentro de esas cláusulas va a aparecer una que se llama someter la compraventa a una condición resolutoria. La puedo someter. Che, yo te vendo, pero si pasa tal cosa, yo puedo dejar sin efecto la compraventa. Los pactos de retroventa o de reventa también son condiciones que permiten dejar sin efecto. Entonces, cuando yo someto el negocio contractual a una condición resolutoria, hay una ineficacia pendiente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si yo someto como cláusula expresa, ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay un pacto comisorio expreso. Artículo 1089. ¿Puede ser que sea? ¿O por ahí? Perdón, doctor. Sí. ¿Dijo ineficacia pendiente o eficacia pendiente? Las dos dije, Oscar. Eficacia e ineficacia pendiente. Estoy explicando ahora la ineficacia pendiente. Listo. 1086. Cláusula resolutoria expresa. Eso es someter a una condición resolutoria a un contrato. La cláusula resolutoria expresa como cláusula accesoria. ¿Se dan cuenta? Bien la aclaración, Oscar, de por qué dije así. Porque yo la incorporé como eficacia o ineficacia, pero la que es ineficacia funcional es la ineficacia pendiente. ¿Por qué? Porque la eficacia pendiente es una condición de validez también. Podría estar en los negocios como ineficacia genética. ¿Por qué? Porque la eficacia pendiente significa que el acto todavía no nació. Y es cuando nosotros sometemos a un negocio jurídico ¿a qué? A una condición suspensiva. Ejemplo, compraventa sometida a condición suspensiva. Ejemplo, compraventa ad gustum. Che, Oscar, te vendo 10 toneladas, un barril de 10 toneladas o de 10.000 litros de vino. El que vos quieras, el que más te guste. Tinto, blanco, rosado, Malbec, Syrah, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. El que más bronca te dé, entrale. Ahora Oscar me va a decir, pará, antes de comprártelo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a degustar. El someter a una compraventa, a una degustación, sea propia de la parte o de un tercero, es someter la compraventa ¿a qué? A una condición suspensiva. La compraventa no nace hasta tanto no se prueba o degusta la cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pendiente? La eficacia del acto. Que sea eficaz. Si se dice que no, el acto no nació. Entonces, algunos podrían incorporar a la eficacia pendiente dentro de la ineficacia genética. ¿Por qué? Porque nunca nació el acto. Hasta podría incorporarse como un ejemplo de inexistencia, si se quiere. ¿Por qué? Porque nunca hubo contrato. Porque cuando Oscar probó, dijo, no, este vino está picado, no te lo compro. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso nosotros aclaramos. Ojo que esto no termina acá. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí. La ley arranca del 1076 al 1091 esbozando los distintos casos y supuestos de qué? De extinción contractual. ¿Por vía de qué? Por vía de rescisión, por vía de resolución, por vía de revocación o por vía de inoponibilidad o de eficacia e ineficacia. Pero aparecen ciertos institutos que son necesarios aprender en la parte de extinción. ¿Y cuáles son? El primero es el incumplimiento. Porque el incumplimiento puede ser objetivo o subjetivo. Pero el incumplimiento siempre lo que provoca es la resolución. ¿Sí? Y hay que ver el grado del incumplimiento en los términos del 1084,
del 1088, porque no todo incumplimiento es susceptible de generar la extinción contractual. Tiene que ser un incumplimiento grave de las prestaciones principales y que afecten estructuralmente al contrato. Por ejemplo, te compré una casa y no me la entregaste a la casa. ¿Sí? Por ejemplo, una casa de estas, ¿vieron estas prefabricadas? Ahora que están de moda. Che, le compré a Viviendas Roca una casa. Lo digo a título de ejemplo para que después nadie, si ve el Zoom, pueda reclamar nada. Es un derecho el derecho de experimentación agrario, o si no, la excepción académica, como se conoce en el derecho industrial. Damos el ejemplo. Compramos Viviendas Roca. Che, tenés que pagar un adelanto del 25%. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué pasa? Pagué el 25%, pagué el 50%, pagué el 75% y la casa no aparece. ¿Qué tengo derecho? Derecho legítimo a pedir la suspensión de la ejecución de contrato. No me cumple, señor juez, me incumplió el contrato, resuélvalo. ¿Por qué? En ese caso es esencial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nunca apareció la contraprestación principal, nunca me entregó la casa. Es decir, ni siquiera es una excepción de incumplimiento contractual total. Y las excepciones de incumplimiento contractual en la totalidad generan la resolución. ¿Qué es lo que podrían generar si es parcial? Que si esa parte parcial, la nulidad del contrato parcialmente, si no afecta, sigue válida la otra y se cumple la otra. O en el caso, por ejemplo, las acciones de daños y perjuicios, si no tienen entidad en las garantías de saneamiento para extinguir totalmente. Fíjense, las garantías de saneamiento también pueden extinguir el contrato. Porque si el vicio afecta a todo, el típico ejemplo, che, me cediste un crédito que no era tuyo. ¿Y ahí qué hay? Hay evicción de la garantía, hay garantía de evicción por la falta de la propiedad del título. Entonces nunca lo voy a cobrar ese título. Me transfirieron una camioneta que tenía los números limados y no era del que me la estaba vendiendo. Garantía de evicción. Viene el dueño, me la reivindica, me la gana y yo pierdo el juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí el incumplimiento es total y ahí va la resolución. ¿Qué es lo que hay que saber en esta parte que tiene... Van a ver que hay un fárrago en el 1078, es tremendo. En esta parte lo que hay que saber es lo que se denomina el ius variandi. ¿Sí? La denominación del ius variandi. Y la denominación del ius variandi nace de preguntarse algo. Che, bueno, che en confianza, ¿no? Colegas, cuando no nos tenemos tanta confianza. Cuando yo reclamo cuando uno reclama en vía judicial, puede reclamar dos cosas. ¿Qué puedo reclamar si alguien me incumple? O el cumplimiento, ¿sí? O la extinción por incumplimiento. Es decir, yo puedo... Señor juez, me dejó de pagar los cánones locativos, le inicio un juicio por cobro de peso. ¿Para qué se lo inicio? Para que me pague. Pero si lo inicio un juicio por cobro de peso, quiere decir que yo estoy tendiendo a demandar ¿qué? El cumplimiento del contrato, porque quiero que me pague. No, yo quiero que siga ahí, pero que me pague. ¿Se dan cuenta? Ahora, puedo demandar el desalojo. Si yo demando el desalojo, ya no me importa tanto que me pague. Lo que quiero es que se vaya. Entonces lo que estoy reclamando es la extinción contractual y la resolución. Cuando nosotros hablamos de cuáles son las posiciones, nosotros decimos, bueno, frente a una petición de un contrato incumplido, yo puedo pedir el cumplimiento o la extinción. Entonces el ius variandi, la ley lo trata como la posibilidad de pedir uno o pedir el otro. Pero si pido uno, no puedo pedir el otro. Y esto que estoy diciendo aparece en el 1078. ¿Sí? Y en el 1078, inciso E. ¿Y cómo aparece en el 1078, inciso E? Y ahora van a ver por qué es ius variandi. Y dice, 1078 comienza con un título que dice disposiciones generales para la extinción por declaración de una de las partes. Y empieza la letra de la ley diciendo, excepto disposición legal o compensación o convencional en contrario, se aplican a la rescisión unilateral, a la revocación y a la resolución las siguientes reglas generales. ¿Estamos? Es decir, a los tres institutos, rescisión unilateral, la revocación o la resolución, se le aplican estas
cláusulas particulares. Cuando vamos al inciso E, fíjense que dice, la parte tiene derecho a extinguir el contrato, ¿sí? Puede optar por requerir su cumplimiento, ¿estamos? Y la reparación de daños. Esta demanda, dice, punto seguido, esta demanda no impide deducir ulteriormente la pretensión extintiva. ¿Qué significa esto? Que si yo le voy al juez, por ejemplo, a requerir, che, Cabral me incumplió el contrato, quiero que me lo cumpla, te uso de ejemplo, Oscar, no para que lo tomes a mal, el juez me va a decir, bueno, a ver, traslado de la demanda, pero ¿qué le pedí yo al juez? El cumplimiento de parte del demandado, ¿sí? Del cocontratante incumplido. ¿Pero qué me dice la ley? Cataldo, si usted va por el cumplimiento, eso no significa que a la postre pueda reclamar el incumplimiento y la extinción. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo puedo optar entre pedir el cumplimiento o la extinción. Si fui por el cumplimiento, eso no me veda que a lo largo del transcurso del proceso o incluso en la etapa ejecutiva, en la etapa de cumplimiento de sentencias, yo pueda pedir la extinción por incumplimiento. ¿Está claro? Cuando hay cumplimiento, la ley me da el ius variandi de optar por cumplir y a la postre extinguir. Eso es lo que dice el inciso E. ¿Estamos? Pero fíjense lo que dice el G. El ius variandi va del cumplimiento hacia el incumplimiento, nunca del incumplimiento al cumplimiento. Porque el inciso G dice, la demanda ante un tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriormente la pretensión de cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Lo complejo del ius variandi no es tan complejo, en realidad. ¿Qué es el ius variandi? Que cuando yo voy a requerir el cumplimiento contractual, a la postre puedo requerir la extinción por incumplimiento. Ahora, si yo me presenté a tribunales a pedir el incumplimiento contractual, ya a lo largo del transcurso no voy a poder pedir el cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Ese es un efecto que prevé la ley tanto para la rescisión unilateral como para la revocación como para la resolución. El ius variandi opera siempre del cumplimiento hacia el incumplimiento. Pero si pedí el incumplimiento, ya no voy a poder pedir nunca más el cumplimiento del contrato. Esto surge del 1078, inciso E, y del 1078, inciso G. ¿Hasta acá vamos? Pero además, lo que provoca el incumplimiento como extinción es que viene dada la extinción, pero además la reparación del daño. Por eso se nos suma, además de los efectos restitutorios de la resolución con efecto retroactivo al momento de celebración del acto, el 1082. Porque el 1082 dice, ojo, si ese incumplimiento contractual que puede provocar la extinción del daño, la extinción del contrato lo extingue, y hubo daño, ese daño hay que repararlo, con lo cual además del incumplimiento, yo puedo reclamar el incumplimiento, es decir, la extinción, más los daños y perjuicios. ¿Está claro? Y también podría reclamar el cumplimiento más los daños, si se me fueron provocados. Y obviamente acá voy a tener que saltar a la parte de responsabilidad 1714 y siguientes del Código Civil y Comercial, porque ahí voy a tener que cumplir con los 4 requisitos. Si se extinguió el contrato por incumplimiento y hay daño, voy a tener que cumplir los 4 requisitos de la responsabilidad civil. Antijuridicidad, factor de atribución a título objetivo o subjetivo, ¿sí? Relación de causalidad y daño, obviamente. Por eso el 1080 dice reparación del daño. La reparación del daño, cuando procede, queda sujeta a estas disposiciones. Y la primera disposición que menciona es la de reparación civil, que es la del 1700 en adelante, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Obviamente después habla sobre la reparación plena, que no es tan plena, y habla sobre la aplicación de las cláusulas penales. Pero se van dando cuenta cómo se
cómo se gesta esta cuestión y los efectos de la resolución parcial o de la resolución total? Entonces, fíjense que esto que estamos hablando, el ius variandi, también viene en el 1085. También viene en el 1085. Es decir, no solo en el 1078, inciso E y G, aparece el ius variandi, sino también aparece en el 1085. Conversión de demanda por cumplimiento, dice. Fíjense. ¿Sí? La sentencia que condena al cumplimiento, ahí aparece de nuevo el ius variandi, lleva implícito el apercibimiento de que, ante el incumplimiento, en el trámite de ejecución, el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato con los efectos previstos en el artículo 1081. Ahora, los efectos previstos en el 1081 son para los contratos bilaterales. Puede ser que yo esté resolviendo o esté extinguiendo un contrato que no sea bilateral, que sea unilateral. ¿Se dan cuenta? Por eso aparece también en el 1078, inciso E y G, el tema del ius variandi, porque el 1085 presupone la existencia de un contrato bilateral, porque remite a las normas del 1081 que regulan la extinción de los contratos bilaterales con efecto retroactivo. Y por eso habla que de la restitución recíproca y simultánea, de la firmeza de las prestaciones divisibles que fueron hechas sin reserva y han sido dadas en pago, ¿sí? Y después habla de la estimación, es una cuestión cuantificatoria. Pero el 1085 remite al 1081. Con lo cual el 1085 es una previsión del ius variandi para los contratos bilaterales. Y para el resto de los contratos aparece la cláusula genérica del 1078, inciso E y G. ¿Se dan cuenta cómo aparece esto? Entonces, más allá de lo que se vea de institutos en particular, de cuáles podrían ser los efectos de la lesión, de la imprevisión, de la frustración, que esos son institutos particulares, fíjense que las sanciones no dejan de ser la nulidad o la resolución. Y a todo evento la adecuación o readecuación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La ineficacia termina siendo en definitiva la resolución. En el caso de la frustración del fin, total o parcial, porque lo permite la ley, o la imprevisión, o el incumplimiento contractual. Y en el caso de la lesión, la nulidad o la readecuación. En el caso de la sanción genética nulidad. ¿Se dan cuenta? Es decir, en el fondo, uno cuando tiene que hacer una aprieta síntesis de qué ejemplos puede haber 2 millones, pero cuando uno lo empieza a ceñir al ejemplo estricto, aparecen como supuestos de ineficacia la nulidad, la inexistencia, la resolución, la revocación, la rescisión unilateral o bilateral, la inoponibilidad. ¡Tam! Se extingue ahí, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay 450.000 causas de extinción. Esos son los hechos que motivan la extinción. Pero el modo en el que opera, el modo técnico que ustedes lo van a saber cuando estén defendiendo o, los intereses de alguna parte o los suyos propios, porque van a poder abogar por ustedes mismos, obviamente, o por sus familiares, siempre, aunque sean funcionarios públicos, van a ser esas. Es decir, cuando uno circunscribe, termina aplicando o la resolución, o la rescisión, o la revocación. La resolución, por cualquiera de sus ejemplos, incumplimiento, garantías de evicción, operatividad de la imprevisión, operatividad de la frustración del fin. ¿Se dan cuenta? Operatividad de una condición resolutoria. Cuando vamos a la rescisión, va a venir por el lado de un contrato o por el lado de la ley. Típico caso, típico ejemplo, el contrato de locación, en la rescisión unilateral. Mal llamada resolución unilateral. La resolución siempre está pedida por una sola de las partes, no se pide por las dos. Salvo que haya acuerdo. Y si hay acuerdo no es resolución. ¿Cómo se va a llamar? Rescisión bilateral. ¿Se dan cuenta? Entonces, un poco apunta a eso, a lo de la ineficacia. Bueno, siendo las 21:49, no los quiero interrumpir más, no los quiero molestar más, ya debe haber hambre, cansancio, un día largo, duro, ventoso. Profe, Y ¿puedo todo hacer una eso pregunta? Sí, cómo no. Un ejemplo en la revocación de los actos bilaterales,
En la Porque yo me revocación quedé de un con acto solo bilateral. unilateral. En la revocación como acto bilateral el contrato de mandato. En la revocación de un unilateral podría ser el poder, que es el 380, inciso B. C, perdón, inciso C. La revocación del mandato. ¿Por qué? Porque el mandato es bilateral. ¿Por qué el mandato es bilateral? Porque se presume oneroso. Ejemplo, usted celebra un contrato de prestación profesional, usted es abogado, y celebra un contrato de prestación profesional, hasta que el cliente le dice, che, no quiero que seas más mi apoderado. Ahí hay una revocación, ¿se dan cuenta? De un contrato bilateral. Che, a partir de acá no quiero que me defienda más Holbol, quiero que me defienda Gallardo ahora. Frías Gallardo, perdón. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Ahí aparece una, Paul. Ahí Pero aparece el una. mandato también, o sea, se puede revocar unilateralmente, pero se piensa que es bilateral porque es un contrato. No. El mandato se revoca y siempre la revocación es un acto unilateral. La revocación como revocación es un acto siempre unilateral. Ahora, lo que se puede revocar son actos unilaterales o bilaterales. Si yo revoco un poder, el poder es un acto unilateral, porque vos fuiste al escribano a darle poder, por ejemplo, a Ludmila Roger Beittig, si es que es alemán, como supongo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si le diste apoderamiento para que te represente, le revocas el poder. La revocación siempre es un acto unilateral, pero ahí estás dejando sin efecto o revocando un acto unilateral, que es el apoderamiento. Ahora, sí, vos celebraste un contrato de prestación profesional, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, la prestación de servicio profesional liberal de abogado. En vez de celebrar un poder, haces un contrato, decís prestación de servicios profesionales, lo presentás ante el magistrado y va la cliente y te lo ratifica en el juzgado. Sí, ese contrato lo firmé yo, está. Y te lo revoca, porque dice, no, a partir de ahora no quiero que me defienda más Holbolt, quiero que me defienda Frías Gallardo. Y ahí existe la revocación de un mandato como contrato representativo, que fue acreditado por un contrato bilateral, que es el de prestación de servicios profesionales. ¿Se dan cuenta? También se puede revocar actos bilaterales, los contratos. Entonces, el típico caso es el mandato. Y cuando aparece la revocabilidad, lo que ustedes tienen que ver a largo plazo es que la revocación siempre es una válvula de escape que la ley le da a aquellas personas que han dado o una liberalidad o han dado un acto de confianza en terceras personas. Ejemplo, el mandante. Ejemplo, el donante. ¿Estamos? Ejemplo, el que constituyente de una renta onerosa vitalicia. Son actos que se otorgan en virtud de la confianza o de lo que podríamos denominar muchas veces intuito persona. Ejemplo, una locación de obra o una locación de servicio, que ya no se llama más contrato de locación de obra ni de servicio, se llama contrato de obra o contrato de servicio. Contrato de obra. Lo contrato a Paul Holbolt porque es el mejor pintor que hay en Mar del Plata. ¿Sí? Digo, no, ¿sabe qué? Paul, ya está, 1 mes, 2 meses, 3 años, 4 años, 5 años, y ya está, Paul. No quiero que me lo hagas, ya está, déjalo así, ¿sí? Lo revoco a eso, porque lo dicen por él. ¿Estamos? Entonces se va a extinguir el contrato. Entonces ahí aparece justo ese ejemplo, no es un ejemplo muy prototípico como el de mandato, pero sí para el servicio. Para el servicio típico. No quiero que más que seas mi abogado. Tiene todo el derecho al mundo el cliente de decir no quiero que más que seas mi abogado. Entonces, ahí estoy revocando un acto jurídico bilateral contractual. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Si es que puedo responderla, te la respondo. Si no, nos vemos el lunes si Dios quiere. Y ustedes también. ¿Mm? Bueno, no sé, ¿algo más? ¿Nada más? ¿A la 1? Nada Profe, más. profe, Sí, ¿está confirmado que es escrito entonces? está confirmado que es escrito presencial en la Facultad de Derecho, a confirmar el aula, pero el lunes lo veremos en el horario de cursada 20:15.
¿Mm? Nos vemos en la facultad. Entonces, hasta luego, que tengan buen fin de semana, estudien mucho, Gracias. no se maten, tranquilos. Buenas noches.